Bueno, vamos a ver qué pasa con este ejercicio 74, que lo he sacado por aquí. He sacado las tres, en tres pantallas distintas, las tres apartados para que se vea mejor. Dice que tenemos un hilo rectilíneo muy largo que transporta una intensidad de 150 amperios. Se coloca en una región en la que hay un campo magnético en la dirección del eje positivo, valor de ese campo 0,2 teslas. Aquí nos dan un pequeño esquemita, ¿vale? Yo lo he sacado aquí en tres dimensiones para que se vea. Esa intensidad va en el eje Y, ¿vale? Y el campo magnético sale de la pantalla, tal como indica aquí con un punto, bueno, aquí lo hemos dibujado con flechas, sale de la pantalla en el sentido positivo del eje X. Dice que razonemos. Bueno, en principio la intensidad no es que esté aquí, ¿vale? Esto es para el apartado siguiente. Pero nos dicen que razonemos si hay alguna orientación posible para que este hilo, de modo que no sufra fuerza magnética. ¿Y en qué orientación será máxima esa fuerza? Bueno, si nosotros recordamos la fórmula que tenemos para calcular esa fuerza, será la intensidad que recorre esa longitud del hilo por producto vectorial por el campo. Entonces, bueno, al ser un producto vectorial, si nosotros lo desarrollamos para el módulo, tendremos el valor de la intensidad por el de la longitud, por el del campo, por el seno del ángulo que forman L y B, y ese vector L tiene la misma dirección y sentido que la intensidad tal y como la estamos representando. Por lo tanto, ¿cuánto será máximo esto? Pues cuando este seno valga 0. ¿Y cuándo vale 0? Pues el seno vale 0 cuando el seno sea 90. Por lo tanto, valor máximo es cuando ese ángulo sea de 90 grados. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, el vector Y, o es el vector L, que lleva la misma dirección y sentido que Y, es perpendicular al campo, por lo tanto así sería máxima. ¿Cuándo no va a haber fuerza? Pues cuando el ángulo en este caso sea de 0 grados, porque el seno de 0 es 0, por lo tanto será mínimo cuando ese ángulo entre el campo y la intensidad sea de 0 grados. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues eso ocurre cuando esta intensidad, en vez de ser perpendicular, en este caso, se me ha borrado un eje, perpendicular al campo, sea paralelo. Entonces, ¿cuándo va a ser paralelo? Pues fijaos, si nosotros lo dibujamos, esa intensidad fuera paralela al eje X, paralela, vamos a ver cómo dibujo yo esto, aquí, paralela a ese eje X, que esa intensidad fuera así, fijaos, en ese caso nosotros tendríamos que no existe fuerza sobre ese hilo de corriente, ¿vale? Entonces, máximo a 90 grados, es decir, en el eje Y, o paralelo al eje Y, mínimo en el eje X, ¿vale? O paralelo al eje X. Y nos quedaría otra opción, que sería cuando nosotros tenemos este hilo de corriente en el eje Z o paralelo al eje Z. En este caso, también estaríamos hablando de que está perpendicular al campo. Por lo tanto, en este caso, también sería máxima esa corriente, ¿vale? Cuando sea paralelo al eje Y o al eje Z, ¿de acuerdo? Bueno, es un primer apartado de concepto. Vamos con el segundo apartado. Nos piden que calculemos la fuerza por unidad de longitud que sufrirá el hilo debido a este campo externo B0, indicando módulo, dirección y sentido en los siguientes casos. Incluye en tu respuesta un esquema aclaratorio y ten en cuenta los esquemas adjuntos, ¿vale? Es decir, estos dos esquemas para el B1 y para el B2. Vamos a ver el B1. Tenemos la corriente en el eje Y hacia la derecha, el campo saliente, pues en este caso la fuerza que se va a generar, si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, la fuerza que va a sentir, lo dibujo aquí sobre el propio dibujo que nos daban, va a ser hacia abajo, ¿vale? Esa fuerza la siente a lo largo de todo el hilo, ¿vale? Yo lo dibujo solamente en un punto, pero bueno, lo podríamos dibujar que esa fuerza la está sintiendo a lo largo de todo el hilo. Como nos piden hacer la fuerza por unidad de longitud, nosotros sabemos que esa fuerza va a ser igual a la intensidad
por L por B por el seno, en este caso de 90. Veamos en el caso A que la fuerza es máxima. Y como nos piden fuerza por unidad de longitud, serían 150 amperios por 0,2 teslas. Esa fuerza por unidad de longitud son 30 newtons por metro. 30 newtons por metro en este caso. En este otro caso, fijaos, ahora se ha cambiado las perspectivas y fijaos, ahora tenemos aquí el eje X, aquí el eje Y. ¿Y qué va a ocurrir? Lo voy a dibujar en rojo. Tenemos la intensidad ahora, con ese ángulo que dicen dirección bisectriz, por lo tanto ese ángulo es de 45 grados con respecto a X, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Hacia dónde se va a dirigir la fuerza? Bueno, pues si hacemos la regla de la mano derecha, otra vez, aquí la fuerza va a entrar hacia dentro de la pantalla. Entonces lo podemos dibujar así con X, ¿vale? Esa fuerza está entrando hacia dentro de la pantalla o del plano del papel, como lo estéis haciendo. Y en este caso, el valor de la fuerza por unidad de longitud, ¿vale?, quedaría como la intensidad por el campo, por el seno, y en este caso el seno es de 45 grados, entre la intensidad o ese vector L, que sería misma dirección y sentido que la intensidad, y el campo, ¿vale?, estaremos a 45 grados. Entonces, en este caso, esa fuerza unidad de longitud, intensidad 150, campo 0,2, nos queda 21,21 newtons por metro. Fijaos que, claro, ahora ya no es máxima la fuerza, porque no estamos a 90 grados. La fuerza aquí a 90 grados es máxima, 30 newton metros. Aquí ya, como estamos a un ángulo de 45, la fuerza pues no es la máxima, 21,21. Bueno, pues ese sería el apartado B. Y nos quedaría un apartado más, el apartado C, que nos dice que queremos anular la fuerza en el caso B1. Acordaos que aquí, en el caso B1, saco aquí el dibujo, este es el caso B1, teníamos una fuerza que iba, bueno, con dibujarla una vez yo creo que es suficiente, en esta dirección hacia abajo, esa fuerza que era debida a este campo B sub 0 sobre ese hilo. Eso tenía un valor, fuerza por unidad de longitud, de 30 newton metros, si os acordáis que lo acabamos de calcular justo atrás. Dice que necesitamos poner un hilo, o que queremos añadir un segundo hilo paralelo por encima del anterior. Bueno, voy a dibujar un hilo paralelo por encima del anterior, bueno, que podría ser perfectamente así, ¿vale?, ese hilo. Y nos dice que en el plano IZ, bueno, el plano IZ es en ese plano aquí estamos, ¿vale? IZ, ¿veis? Justo ahí. Y con la misma corriente, es decir, también 150 amperios que va a llevar ese hilo. Determina a qué distancia habrá que colocarlo. Nos están preguntando esta distancia. Y si el sentido de la corriente tendrá que ser la misma del hilo inicial o contraria. Bueno, pues este nuevo hilo tiene que generar una fuerza hacia arriba para contrarrestar esta fuerza hacia abajo, ¿vale? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que los hilos se atraigan, es decir, la fuerza sea atractiva entre los dos hilos. Y eso ocurre cuando están las direcciones o los sentidos van hacia el mismo sitio, es decir, los hilos deben tener, o las corrientes deben tener igual sentido para que se nos genere una fuerza, en este caso, atractiva, y esta anule a esta. Entonces, ahora lo que nos queda por calcular es a qué distancia, cuánto tiene que valer D para que esta fuerza en módulo por unidad de longitud me valga 30 newton metro para que anule esta. Bueno, pues muy sencillito. Nosotros sabemos que la fuerza entre dos hilos, vamos a poner que este es el hilo 1, este es el hilo 2, pues la fuerza sobre el hilo 1 generada por el hilo 2 va a venir dada en módulo por mu sub 0 partido de 2pi por intensidad 1 por intensidad 2 partido
de la distancia que nos separa, que es nuestra incógnita, por la longitud. Como nosotros tenemos 30 newton por cada metro, es decir, fuerza por unidad de longitud, nos va a quedar que esa fuerza por unidad de longitud, que son 30 newton metro, va a ser igual a mu sub 0, que nos la dan 4pi por 10 a la menos 7 partido de 2pi, por I1, que son 150, por I2, que son 150, dividido de la distancia. Si nosotros despejamos de aquí la distancia, hacemos todos los cálculos, nos sale que esa distancia a la que hay que poner el siguiente hilo es de 1,5 por 10 elevado a menos 4 y las unidades son metros. Esa sería la distancia, lo podríamos poner, pues si nos gusta más, en milímetros, 0,150 milímetros, o incluso con un número más bonito, 150 micrómetros en la distancia. Pero bueno, la solución la tenemos ahí, ¿vale? Los cálculos en estos ejercicios no son complicados, es más complicado ver direcciones y sentidos de fuerzas, campos, etc. Bueno, pues nada más, un saludo, hasta luego.